tengo todo. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve,
Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Es una bendición poder estar en un mismo espíritu, aunque lejos, pero en un mismo sentir de poder escuchar el consejo de la palabra del Señor. En este tiempo hay muchas voces que podemos escuchar, los noticieros, nuestros vecinos dándonos algunas indicaciones de lo que ha pasado, ¿no?, en estos tiempos. Pero qué hermoso es que podamos escuchar la voz de nuestro Dios en este domingo, que podamos separar este tiempo para juntamente adorarle a través de su palabra, del consejo de su palabra. Yo le voy a invitar que iniciemos con una oración, que podamos cerrar nuestros ojos y orar al Padre. Señor, muchas gracias por que nos permites esta mañana de domingo estar en un mismo espíritu, Señor, con el espíritu y con esa necesidad de ti, Señor, anhelantes de tu presencia. Rogamos que tu palabra sea un refrigerio a nuestro cuerpo, que tu palabra sea enviada a buena tierra, Señor, a cada corazón, y del fruto por el cual tú nos la das en esta mañana. Señor, usa mi vida y permite, Señor, que se cumpla el propósito el cual tú tienes para cada uno de nosotros. Y el pueblo del Señor decimos amén. Qué bendición poder estar nuevamente en una transmisión más en la cual podemos acercarnos a ustedes y podemos decirle que Dios está en el asunto, que Dios está en control en su adversidad, en su necesidad. Y yo traigo un mensaje que titulaba Jesús te ama. Qué importante es recordar que hay un amor que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todas las cosas, el amor de nuestro Padre Celestial. Y me gustaría iniciar ya este mensaje con una pregunta. Si nos hicieran una pregunta a nosotros, si nos dijeran ¿qué necesitamos los creyentes, usted y yo, en este tiempo en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad? Yo creo que la encuesta arrojaría muchas preguntas, muchas respuestas similares. Si nos dijeran ¿qué podemos hacer los cristianos en este tiempo de dificultad, en este tiempo de mucha enfermedad física, mucha enfermedad espiritual? En estos tiempos de caos mundial, de incertidumbre, si nos preguntaran qué podríamos hacer, la mayoría de nosotros, yo pensaba y lo anotaba aquí, mencionaríamos que poner nuestra confianza en Dios, que poner nuestra esperanza, que poner todo en sus manos. Podríamos ayunar también, podríamos leer la escritura, podríamos cantar salmos, podríamos poner música, la que más nos guste, y podríamos hacer muchas cosas en este tiempo para aligerar esta carga y para poder acercarnos a Dios. Y todo esto es urgente y es necesario que el pueblo de Dios tomemos los recursos que Dios nos ha dado para estar apercibidos a los dardos del enemigo, a lo que el enemigo quiere enviar a nosotros, que nosotros tengamos esa armadura de Dios en nuestra vida. Pero hay algo muy importante que Dios hablaba a mi vida y que se lo mencioné desde el inicio. Hay algo muy importante a lo que debemos de corresponder los cristianos. Es importante tener la fe, tener la confianza bien puesta en Dios y descansar en Él, pero es importante corresponder a ese amor. Yo le dije que este mensaje lo titulamos Jesús te ama. Y hay una cosa que Dios me hablaba tan importante que a veces dejamos de lado, que es el amar a Dios. Y que ese amar a Dios lo estaremos viendo en algunas historias de la escritura, de hombres que amaron a Dios y otros hombres que no amaron a Dios. Y usted va a poder identificarse, yo podré identificarme dentro de este mensaje. Pero yo quiero que quede claro desde el inicio del tema, es que Jesús nos ama, pero que también nosotros debemos de corresponder al amor. Si usted se pierde en medio de este mensaje y no puede encontrar algo que se quede en su mente, en su corazón, pueda entender que lo que nos surge como cristianos, la respuesta a la pregunta que yo hacía al inicio, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Pero sígame. En Marcos 10, 17, 22 nos habla, la Biblia nos relata la historia de un joven rico. Lo voy a leer yo. Marcos 17, 22 dice: al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino corriendo a él e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto era el joven rico el que se acerca a Jesús. Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El joven rico le contesta: los mandamientos, Jesús le contesta, los mandamientos sabes,
no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora sí responde el joven rico y le dice: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él se encontraba muy afligido por esta palabra, y dice la escritura en versículos más adelante, que usted lo puede leer ahí en Marcos 10, 17, 22 y continuación. Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le dijo: haz todo esto, y si me amas, sígueme. Qué impresionante es esta historia. El versículo 17 nos muestra que él viene con todo su fervor, que él viene con reverencia y se hinca ante Jehová en reverencia y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para estar contigo? Jesús le dice los mandamientos y se los menciona, le enumera cada uno de ellos, los menciona y él responde: pues eso ya lo hice, Señor. Entonces Jesús le amó. Y aquí es donde la escritura nos muestra que dice que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Jesús murió por nosotros, aún sabiendo dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Él nos ama. Y le dice: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Jesús, al decirle que una cosa le faltaba, Él lo había guardado todo, lo había hecho todo bien. Pero Jesús le quería decir: ámame más que a tus riquezas, ponme en primer lugar, dame lugar, corresponde al amor que yo te estoy dando. La escritura nos dice que Jesús le amó, pero este joven rico no le amó porque él amaba sus riquezas. Él había guardado todos los estatutos, él había guardado todos los decretos que la ley mandaba, pero no amaba a Jesús. Qué impactante es cuando yo leía esta porción de la escritura. Y aquí hay algo clave, iglesia. Si él quería seguirle, necesitaba verdaderamente amarle. Usted y yo le estamos amando verdaderamente a nuestro Señor. No basta solo con hacer todas las cosas, todo lo que está escrito en este libro, si no amamos a nuestro Dios, si no amamos al autor de este libro. Tiene que ser congruente hacerlo para agradar a aquel que nos amó. Quiero recalcar, como en la vida de este hombre, nosotros hasta el día de hoy podemos estar haciendo todo bien, podemos asistir a casa, podemos compartir del evangelio, podemos hacer muchas cosas, pero la escritura nos dice que sin amor nada somos. En Mateo 22, 37 y 39, yo lo voy a leer, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes que todas las cosas está el amor. Antes que todas las cosas en este evangelio glorioso que vivimos, lo central es el amor. Y ese amor que Dios mostró para con nosotros en la cruz. El amor debe estar en la ecuación del cristiano. Podemos hacer todas las cosas, pero si las hacemos sin amor a nuestro prójimo, a nuestro Dios, de nada nos sirve. Hay una historia que contrasta completamente con la vida de este joven, y esa la vamos a encontrar ahí en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Yo voy a leerlo. Usted sígame con su vista si tiene su escritura ahí. Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a ir leyendo hasta el 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el llamado Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a la barca, y aquella noche ellos no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos,
¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, a Pedro, dice, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, estaban cerca de la orilla. Al descender de tierra, vieron brasas puestas y pan encima de ellas. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Simón subió y sacó la red a tierra, y llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le contestó, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Sé que es un poco largo, son 19 versículos y de repente ahí se nos va la vista, pero es importante que usted los lea en casa. Después de entender esto, los leí para poder yo ir avanzando dentro del mensaje, pero usted tómese un tiempo. Yo creo que aquí Dios nos va a hablar aparte de este mensaje, pero es muy hermoso cuando nosotros lo constatamos. En el versículo 1 dice que Jesús se manifiesta, y es hermoso que Jesús acuda a nosotros, que nos busque Jesús. Y es muy hermoso que el Señor hoy, a través de este celular, a través de esta tecnología, nos esté buscando para decirnos que nos ama. Qué importante se debieron sentir los discípulos, y qué importante nos debemos de sentir tú y yo, porque no es quien está al frente aquí diciendo, sino es que hay una palabra que hace mucho tiempo está viva solamente para expresarnos amor. Qué hermoso es esto. En el versículo 1 dice que Él se manifiesta. Nos brincamos. ¿Para qué se manifiesta Jesús? Para amarte, para amarnos. ¿Para qué se manifestó Jesús a sus discípulos? Para amarles. En el versículo 3, voy a ir saltando algunos, dice que Pedro regresó a pescar. Antes de ser Pedro discípulo de Jesús, su ocupación era ser pescador. Era lo que se dedicaba a él y algunos de los discípulos. Era pescador. Pero cuando Jesús le llama, le dice, ya no serás más pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Entonces Jesús lo llama al ministerio, pero cuando Jesús es crucificado, los discípulos pensaron, esto ya se acabó, este ministerio fue hermoso mientras duró, pero ya vámonos cada quien a lo que sabemos hacer, ya no está el maestro, yo no me creo capaz de lo que Jesús me dijo que yo podría hacer en su nombre, entonces me voy a la barca nuevamente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido igual que Pedro y que los discípulos? Y en el versículo 3 dice que él regresó a pescar. Esto quiere decir que él desistió del llamado de Jesús, porque no solamente fueron a buscar algo de comida rápido y regresar, sino que duraron toda la noche y no lograron pescar nada. Pedro rechaza el llamado. Pedro decide irse, regresar a su vida antigua. Pedro abandona su llamado. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted
está en su llamado, lo hemos abandonado, le hemos puesto pausa, estamos por comenzar, estamos por regresar, estamos a un momento del retorno, regresamos a donde Dios nos sacó, no lo sé. Esto solamente lo puede responder usted. Dice en el versículo 3 que los discípulos decidieron seguir a Pedro también. Entraron en una barca y en esa noche no pescaron nada. Cuando estamos lejos del propósito de Dios, ellos tenían un llamado. Jesús les había dicho: tú eres pescador de hombres, tú tienes que ir a alcanzar hombres en mi nombre. Pero ellos no, y estaban en la barca y no pescaron nada. Cuando estamos lejos del propósito de Dios, no veremos los resultados que nosotros queremos. Y si llegasen a presentarse estos resultados, Dios no estará ahí. Qué vacío es donde Dios no está. Qué vacío es a lo mejor obtener riquezas, obtener logros sin el sí de Dios, sin la aprobación de Dios, sin la voluntad perfecta de Dios. Reflexionemos en esto también en amor. En Marcos 16, 5 y 7 nos dice que lo voy a leer. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado. Ellos buscaban a Jesús, ellas, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. Por si alguien tiene todavía duda, mirad el lugar donde le pusieron, ya no está. Dice este ser celestial, le dijo: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis cómo os dijo. ¿Y dónde se encontraban ellos? Ellos se encontraban en Tiberias. Ellos estaban en otro lugar donde no estaba el acuerdo. Antes de irse, Jesús les dijo: yo voy a resucitar y yo los voy a ver en Galilea. Pero estos hombres decidieron ir otra ruta diferente a donde Jesús los había llamado. Ya no estaba el maestro, ya no había un propósito para ellos. Jesús les había dado indicaciones claras, como muchas veces nos las da a ti y a mí. Y ellos estaban lejos del plan de Dios. Tú te encuentras donde Dios te dijo. Tú te encuentras donde Dios te dijo que ibas a florecer, que ibas a ser bendecido, que ibas a ser fructificado. O también has tomado una ruta diferente porque no has escuchado a Dios, porque has creído que Dios ya dejó de poder hacer lo que Él te dijo que iba a hacer en tu vida. Yo no lo sé, pero estos hombres así fue. En el versículo 4 dice que Jesús aparece a ellos y hace una pregunta: ¿tenéis de comer? Jesús sabía que ellos no tenían nada, y esto hace alusión a que sin Él no lograría nada. Pero Él todavía les pregunta: ¿lograste tu cometido? ¿Tienes algo de comer? Pero Dios tenía un plan con ellos, y Dios tiene un plan contigo también. ¿Por qué? Porque nos ama, porque Él nos ama verdaderamente. En el versículo 6 les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y ellos sacaron una red llena de peces, con 153 peces grandes. Cuando obedecemos la voz de Dios, aun aunque estemos lejos del propósito de Dios, encontraremos respuesta a eso que no hay, a esa noche oscura que pasaron estos discípulos sin encontrar nada. Si tú hoy escuchas la voz de Dios, no sé cuántas noches oscuras has pasado, pero sé que si hoy tu oído espiritual se agudiza y le dices: Señor, habla, que tu siervo oye, Él hablará a tu vida y Él te dará la dirección correcta y Él traerá la bendición. Escucha la voz de Dios en esta mañana. Al descender de la barca, los discípulos vieron que había unas brasas. ¿Con qué? Con pescado y con pan. Jesús no les ganó, no se levantó temprano y no hizo el dicho que dicen: el que madruga Dios lo ayuda. No, porque Él era Dios. Él simplemente proveyó alimento para mostrarle que no les necesitaba. A lo mejor ellos dijeron: ahí está Jesús, quiere que le llevemos de comer, pero no, fue al revés. Jesús siempre nos sorprende. Jesús, cuando nosotros creemos que podemos darle a Dios, Él nos dice: yo no te necesito, yo estoy contigo porque te amo y porque quiero que tú me ames. Pero Dios realmente no nos necesita. En el versículo 10 les dice: traed los peces. Y al igual que a los discípulos, Jesús nos viene a buscar de nuevo, no sé cuántas veces, pero nos busca porque nos ama. Yo le dije que le voy a repetir mucho esta palabra porque es necesario que la entendamos.
Él no nos necesita ni nuestro talento, ni nuestro intelecto, ni nuestra economía, ni nuestros dones, ni nuestros talentos. Dice la Escritura que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Sus discípulos se habían perdido, pero Él tenía un propósito. Ellos habían sido comprados a precio de sangre, como usted y yo. Me encanta en el versículo 11, y entendemos que cuando estamos cerca de Jesús los milagros suceden. En el versículo 11 nos dice que la red de ellos estaba llena, que no se rompía, pero estaba llena. Obedece su voz y Él llenará de bendiciones tu casa, Él llenará de bendiciones tu vida, Él llenará de bendiciones lo que tú eres. Pero es cerca del Maestro, no es huir del Maestro, no es huir del plan que Dios tiene. Y sabes, aunque huyamos, aunque nos alejemos, el Maestro irá por nosotros, porque hemos sido sellados por su Espíritu y Él no nos dejará. Hay un canto que dice que su amor nos persigue, que su amor nos persigue y que irá detrás de nosotros, y así es como lo hizo en sus discípulos. Jesús irá atrás de ti cuando sabe que tú le amas. A veces cuando Jesús nos busca, huimos de Él. Todavía Jesús se presenta a los discípulos y dice que este terco de Pedro, si usted supiera el historial de Pedro, ahorita se lo cuento, dice que se puso la ropa, se la había quitado para andar cómodo ahí en el mar y se aventó nuevamente. Y eso es símbolo de huir del propósito, de decir: otra vez estás aquí, yo me quiero ir más de ti, pero no hay a dónde nos podamos alejar de su presencia, no hay en dónde nos podamos esconder de Él. Pero Pedro, ¿cuántas veces somos como Pedro? ¿Cuántas veces nos comportamos como Pedro? ¿Cuántas veces estamos tan heridos por las situaciones que queremos alejarnos de aquellos que nos hacen bien? Pedro no participó de esta acción que ellos hicieron de recolectar los peces, porque él había saltado al mar. Pero me encanta que a causa de la obediencia de los otros discípulos, él también fue bendecido. Él también estuvo cuando los trajeron a la orilla, y él también, no sé qué hicieron con esos pescados, yo no le puedo decir porque le mentiría, pero a lo mejor si los vendieron, les tocó, o a lo mejor si eran a repartirse, le tocó para comer pescado toda la semana, pescado asado, pescado empanizado, como le gustaba a Pedro, como le gustaba a los discípulos, yo no sé, pero la bendición te alcanza, aunque tú huyas. Si tu familia está en el propósito de Dios, tú vas a ser bendecido. Y así es al revés, si tu familia no está y tú estás en el propósito de Dios, tu familia y tú serán bendecidos, porque Dios es bueno. Pero es importante salir de la barca. Jesús los llama. Ellos tuvieron que llegar a donde estaba Jesús. Qué importante salir de nuestra comodidad. Pedro dijo, y es válido, es lo que yo sé hacer. Yo no sé estar contigo, maestro, se me dificulta estar contigo. Yo le dije que le iba a contar un poquito de la historia. Este es el mismo hombre que negó a Jesús 3 veces. Este es el mismo hombre que cuando iban a arrestar a Jesús desenvaina una espada y corta la oreja de un hombre. Este es el mismo Pedro que se desorienta, que con un temperamento difícil, pero aún así Dios le amaba. Yo no sé si tú eres igual que Pedro, si yo soy igual que Pedro, pero estoy seguro y convencido de que Dios nos ama. En el versículo 14 dice que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús los buscó a ellos. Ellos no estaban donde Jesús les dijo que tendrían que estar. Yo no sé cuántas veces Jesús ha venido a nosotros, hasta nuestra casa. Alguien nos ha visitado, alguien nos ha enviado un mensaje, una palabra de confort a través de algún medio, pero es Dios buscándonos. Yo no sé cuántas veces lo ha hecho, pero sé que lo ha hecho. ¿Cuántas veces se ha manifestado Dios en nosotros para decirnos que nos ama y le hemos dado la espalda? O a lo mejor tú has sido obediente y has correspondido ese amor. ¡Wow! ¡Qué bueno! En el versículo 15, ya vamos terminando, dice que Jesús le hace 3 veces una misma pregunta. Y hay algo muy importante, por eso le digo, usted puede leer la escritura. Yo no me puedo detener a muchas cosas porque el tiempo vuela, pero usted puede darse cuenta y Jesús puede revelarnos la escritura. En la primera pregunta le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cuando Jesús conoce a Pedro,
a Simón, era su nombre original. Jesús le da el nombre de Pedro porque tenía un propósito. Pedro significa piedra, donde Jesús edificaría su iglesia. En él, que sería el pionero para poder llevar el evangelio de Cristo. Y Jesús le cambia el nombre. Simón Pedro le da este nombre nuevo con un propósito. Pero aquí lo vuelve a llamar Simón. Aquí no le llama Pedro. Es muy impresionante. ¿Y es por qué? Porque Simón, cuando no estaba con Dios, Pedro cuando estaba con Dios, entonces él sabía, le dice: yo sé que tú te has alejado, yo sé que regresaste a donde yo te saqué, aquí estás, aquí te vengo a buscar. ¿Quieres ser Simón? Entonces vamos, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús le recuerda a su progenitor y le dice: hijo de Jonás, y le habla por su nombre anterior para decirle: yo sé quién eres, yo te conozco antes de ser llamado y cuando fuiste llamado al ministerio. Y la respuesta de Pedro a la pregunta 1 le dice: sí, Señor, sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Jesús aún le confía a Pedro su pueblo, a este hombre temperamental, a este hombre que se le hacía fácil todo. En la pregunta 2 le vuelve a decir lo mismo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por tercera vez dice la escritura que Pedro se puso triste. Simón se puso triste y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Aquí hay una actitud muy diferente, y yo le decía que es una historia muy contrastante, porque Pedro, yo me atrevo a decir que lo hizo todo mal. Pedro no lo hizo como el joven rico que le dijo: Señor, yo he guardado todas las cosas que tú me has mencionado. Pero Pedro tenía un currículum, una historia de vida muy diferente, a la cual yo no le hubiera confiado. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho: Señor, espérame tantito, recuerda que hizo esto, recuerda que te negó, recuerda esa oreja que mochó, recuerda que se echó al mar, recuerda que hizo muchas cosas más que a lo mejor la historia relata o que no relata. Pero Jesús le amaba. Y Jesús entendía que este amor era correspondido. Muchas veces nos hemos equivocado y hemos tomado decisiones malas en nuestra vida. Hemos tomado decisiones que nos llevan a rumbos diferentes del propósito de Dios, de donde Dios acordó con nosotros. Pero qué importante es que Jesús conozca nuestro corazón. Y sabes, yo firmemente digo que si este mensaje está llegando a través de tu televisor, a través de tu celular, a través de tu pantalla, de tu computadora, es porque Jesús sabe que tú le amas. Si tú prendiste y dijiste: pues lo voy a poner nada más para que no me digan que no lo veo, nada más por tener algo que hacer, eso no fue así. Es porque hay un amor de Dios hacia ti, para expresarte y decirte: hijo, ¿me amas? ¿Me amas? Y yo no sé qué tú vas a contestar al Señor, pero Simón todavía se sincera con Jesús: Señor, tú sabes todas las cosas. Yo te puedo decir que sí, y si no, tú lo sabes todo. Pero Él confirma: tú sabes que te amo. Qué hermoso es poder tener esta convicción de decirle, a lo mejor con pena, a este hombre, decir: Señor, pues sabes que la he regado mucho, sabes que me he equivocado mucho, sabes que no soy un hombre confiable, pero tú sabes que te amo. Y así como Dios, en las 3 respuestas, después de que Pedro le dice: sabes que te amo, le dice: apacienta mis ovejas. Es que Jesús, confiándole a su pueblo, a su rebaño, a esa sangre que Él derramó, que le había costado a precio de sangre que compró. Y hoy Dios te dice: apacienta mis ovejas también. Si tú has respondido, si hoy Dios te pregunta: ¿me amas? Si tú has respondido: Señor, tú sabes que te amo, sinceramente, Él te dice: bueno, haz lo que te corresponde. Apacienta mi grey. Y apacentar mi grey no solamente es aquel que tiene una función de pastor, de liderazgo, sino aquel que puede ayudar al huérfano, a la viuda, aquel que puede ayudar al que no tiene un techo, aquel que puede compartir de Jesús. Eso es amar al prójimo, eso es y a lo que Jesús nos llama a cada uno de nosotros. Si liderea, sirve. Si lleva lonches a algún lugar, hazlo con amor. Apacienta sus ovejas, háblales de Dios. Pedro había hecho todo mal, y a diferencia del joven rico, es que su amor era real.
que alguna vez él decidió seguirle, él decidió dejar todo, a lo mejor sin pagarle, a lo mejor sin tener un sueldo, por seguir a Jesús. Y eso demuestra amor. El amor de Pedro no era perfecto, pero era real. Jesús sabía que había un amor real en su vida. La Biblia no menciona que Jesús volvió a aparecérsele al joven rico. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús sabe todas las cosas, y Jesús sabe que el joven rico no le amaba a él. Él sabe que él había seguido una religión, una tradición, que lo había hecho todo muy bien. Y es importante, no solamente podemos vivir de amor, yo amo al Señor y hago mi vida un desorden, no, porque cuando amas a Dios genuinamente tienes que tomar tu cruz. Jesús le dijo al joven rico: ven, toma tu cruz y sígueme. Y tomar tu cruz es negarnos, es crucificarnos con Cristo. Pero Jesús no vuelve a aparecer al joven rico, no le vuelve a perseguir, aunque creyéramos que así es. Dice la Escritura que él le amó, pero el joven rico no pudo amarle, porque su primer lugar eran las riquezas. ¿Qué es tu primer lugar? ¿Qué es lo que no deja que Jesús tome el protagonismo en tu vida y te mantiene alejado de él? Yo no lo sé. Y sabes, le amamos porque él nos amó primero. Él nos buscó primero. Y quizá podemos poner muchas excusas, que hay una enfermedad en nosotros, que hay muchos proyectos, que somos muy jóvenes, que somos muy viejos, que hay muchas adversidades, que hoy no podemos venir a la iglesia porque nos contagiamos, y es a lo mejor un punto de controversia. Pero si le amas, le vas a seguir. No importa lo difícil, el terreno, la situación que esté, si Jesús está ahí, tú vas a acudir a Él, si le amas verdaderamente. La Biblia nos dice que nada podrá separarnos del amor de Dios en Romanos 8. Si tú tienes una excusa, yo te digo hoy, si yo tengo una excusa, yo me digo a mí hoy: Cristo murió, más aún es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay pandemia que pueda separarnos de Dios. No hay enfermedad, no hay necesidad, no hay escasez. Nada nos podrá separar de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo que hoy está pasando, ni lo que va a venir, si es mucho peor o mucho mejor, nada podrá separarnos si le amamos verdaderamente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Algo te ha separado de Dios? Ámale, y eso te acercará genuinamente. Eso hará que tú cumplas el propósito en tu vida, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu vida es de Cristo, mi vida es de Cristo. No hay excusas. Si le amamos, hoy tenemos que seguirle. Si le amamos, hoy tenemos que venir en pos de Él, tomar nuestra cruz y amarle. Yo te dije, es muy sencillo, desde el inicio hasta el final Jesús te ama, pero ese amor tiene que ser correspondido, debe de ser correspondido. Habrá algunos que no lo deseen hacer así, como el joven rico, pero tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo. Jesús le dijo a Pedro en el versículo 19 cuál iba a ser su fin, y no es que vaya a ser el tuyo, no se me asuste, pero Jesús le dice que cuando fuiste joven hiciste lo que quisiste, pero ahora que yo estoy en ti, ya te equivocaste, ya la regaste, ya no puedes seguir así, pero ahora que estoy en ti, tú vas a cumplir el propósito. Y el propósito de Dios, ¿sabe cómo terminó? Dice que Él fue crucificado también. Y la Escritura nos lo relata aquí cuando dice: desde antes extenderás tus manos, es símbolo de la crucifixión, y te ceñirá otro tomará el control sobre ti y te llevará a donde no quieras. Y esto le dijo dando a entender que la muerte había de glorificar a Dios. Su muerte le agradaría a Dios. Y dicho esto le añadió: sígueme. Jesús le dijo: esto va a pasar.
Tú ya te fuiste muchas veces porque yo no estaba, por lo que tú quieras, pero este es tu fin. ¿Me vas a seguir? Y encontramos los evangelios, un hombre en el cual fue edificada la iglesia sobre Pedro, un hombre de Dios que marca los evangelios y que nos dice muchas cosas del amor de Dios, que nos muestra ahora sí, no a este hombre rebelde, porque cuando Cristo viene, cuando le amamos realmente, Dios empieza a trabajar en nosotros. Y entonces Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 16:24: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Efesios 6:24, y con el versículo que termino, dice: la gracia sea con todos los que aman. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, con amor inalterable. A mí me sorprendió leer este versículo, y apúntelo. El versículo es capítulo 6 de Efesios, versículo 24. Dice: la gracia sea con todos los que aman a Dios. La gracia estará con los que aman a Dios. Yo quiero que la gracia, este regalo inmerecido de Dios, esté sobre mí. Entonces debo de amarle. Y dice: a los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Termino con una historia. Dios nos habla siempre. Yo entendí este versículo hasta que pude observar con mis ojos. Nadie me contó, no es algo que escuché en la radio. Yo vi este amor inalterable, y no lo vi en mí, lo vi en otra persona en un hospital. Una persona en su cuarto con cáncer, me imagino, porque no tenía ningún cabello. Era una mujer joven. Estaba comiendo y me imagino que por los medicamentos o no sé, al probar bocado pasaron 2 minutos de comer con dificultad, y esta mujer empezó a devolver su estómago, a toser una tos horrenda que yo me quedé impactado y yo me quedé viendo. Después de vomitar mucho, no sé si era sangre, no sé si era el alimento, no sé, no quiero poner de más en esta historia, pero Dios sabe que la presencié. Después de esto entendí que era el amor inalterable. ¿Sabe qué hizo esta mujer? En vez de descansar, ella estaba agotada, probó poco alimento, lo devolvió. Y lo que hizo esta mujer, no le miento, tomó la escritura que la tenía ahí, que yo no había visto. No sé si era cristiana, si era judía, si era mormona, no sé qué era, pero ella tenía una palabra en sus manos. Y después de pasar aquella crisis, después de no haber probado bocado, ella no siguió, no intentó comer nuevamente, sino que tomó la palabra y ella leyó las escrituras. Un amor inalterable es algo que nada lo puede mover, algo que siempre se va a mantener. Y yo creo que muchas veces en mi vida ha hecho que este amor no permanezca donde tiene que estar, inalterable. Yo no sé si tu amor hacia Dios ha permanecido o ha sido fluctuante, ha bajado, ha subido. Pero en esta mujer me enseñó que aún en la situación más adversa, yo hubiera a lo mejor, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, me recuesto, no tengo poca fuerza. Pero a lo mejor esta mujer entendió, como Pedro, que era lo único, que era su único recurso, acudir a Jesús. Eso es amor inalterable. Eso es amor que a pesar de tu situación, que a pesar de que estés postrado en una cama, que a pesar de que hay un diagnóstico en ti diciéndote que ya no hay nada más, hay un amor que permanezca, que tú puedas tener la certeza y la confianza y la seguridad de que Dios está a tu lado y de que tú le amas. Qué hermoso es poder tener esta gracia. Dice que solamente a los que aman con amor inalterable. Y si tú y yo no hemos logrado que este amor se permanezca y nada lo mueva, nada lo tumbe, si la economía viene y lo mueve, es que amaba al Señor, pero ya me falta el dinero, ya me falta el recibo, y eso tumba nuestro amor por Dios, o nuestras enfermedades, o nuestras desilusiones, o las situaciones en nuestra vida. Y nosotros después de esto no corremos a Jesús, no corremos a la cruz, no le estamos amando de la manera adecuada. Amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo
con amor inalterable. Hoy yo quiero cerrar y queremos ministrar con un canto, pero yo quiero decirte: Jesús te ama. ¿Quieres corresponder a su amor? ¿Quieres decirle: Señor, tú sabes que te amo, me he equivocado, pero quiero empezar de nuevo? Llévame a recomenzar, llévame al principio. Quiero abrir mi corazón, quiero empezar de nuevo. Pedro no puso excusas ni le dijo: Señor, es que ya te fallé, es que ya te negué, es que ya hice tantas cosas. Pedro le dijo: vamos, y le siguió. Si tú le sigues es porque le amas, y si no le sigues es porque no le amas. ¿Corresponderemos al amor de Dios? Hoy Jesús ha venido, va a decirnos simplemente que nos ama. Jesús te ama. ¿Tú le amas? Voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y deja que te abrace su presencia. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar a tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada más de lo que tú puedas hacer. Te anhelo a ti. Lo sentimos, Señor. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame al inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento, Señor. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame al inicio. Abro mi corazón a ti. No hay nada más que tú, Jesús. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. No hay nada más. No hay nada más. Nada más que tú. Te quiero a ti. Nada más, no, Jesús. Nada más, no. Nada bastará. Dígaselo: te quiero a ti. Te quiero a ti. Y nada más. Nada más, no, nada bastará. Te quiero a ti. Amén. Queremos cerrar este tiempo con una oración antes de
de terminar, quiero leer una porción de la Escritura. La importancia del amor en nuestra vida, que el amor sea la ecuación que nos lleve al propósito de Dios. La Escritura dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Qué importante es que hoy podamos reflexionar que el amor tiene que ser en nuestra vida, que el amor tiene que proyectarse a nuestros hermanos y principalmente corresponder al amor de Jesús. Cierre sus ojos ahí donde usted está y hagamos una oración. Señor, muchas gracias porque hoy nos permites entender que tú nos amas, nos permites entender cuán grande, cuán real es tu amor, Señor, hacia nosotros, cuán perfecto es tu amor. Y aunque nuestro amor quizá no sea de la misma manera tan perfecto, Señor, pero si es genuino, tú podrás verlo, Señor, tú podrás saber, Señor, que nosotros podremos corresponder a tu amor, Señor. Si hay algún corazón que hoy decida decirte sí, Señor, tú sabes que te amo, yo te ruego que tú lo abraces, que tú le cobijes, que le des una nueva oportunidad, Señor, así como lo hiciste con Pedro, lo hagas con nosotros, Señor, aún conociendo, Padre, la historia de cada uno, nos proyectes a tu propósito, a lo que vendrá, Señor, si tomamos la cruz y te seguimos, Señor. Sé en cada corazón y sé en cada vida, Señor, y retórnanos, Señor, al principio. Retórnanos, Señor, a ese lugar donde comenzó nuestra devoción, nuestra vida, y permítenos mirarte y permítenos amarte, Señor, que ese es el propósito tuyo, Señor. Hoy estamos en ti, hoy decidimos seguirte y hoy decidimos vivir para ti. Amén y amén. Que ese sea nuestro deseo. Amén.